Al final mi corazón inmaculado triunfará. Promesa hecha por la Santísima Virgen. Descubre cómo triunfar con María en la segunda venida de su Hijo. Mary's Heart, el corazón de María. Escucha a Gregory Kerr todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les habla su amiga Cecilia Valderrama, aquí desde el corazón de María, desde Mary's Heart. Good afternoon to all our audience here in our program Mary's Heart with Gregory Kerr, con Gregory Kerr. Hi Gregory, how are you? Good afternoon. Good afternoon, Cecilia, and God bless all of the listeners, and thank you for allowing me to be here today. Dice que gracias a todos ustedes que nos escuchan y gracias también porque le permiten a él que nos escuchen el día de hoy. Well, Greg, we have a very important message today from Our Lady's Heart that we have to share with our audience. Bueno, Greg, tenemos un mensaje muy importante de la Santísima Virgen María que compartir con todos ustedes y que es muy importante. Yes. Okay, so why don't we go through the message, because it's very important, and we would like to have these questions and these reflections regarding this important message. Te digo que vamos sobre el mensaje, de tal suerte que ustedes lo pueden escuchar completo y podamos hacer la reflexión y las preguntas que sean necesarias. ¿Está bien? That's okay for you? Yes, I also believe that it will be important to relate the message to the events that took place in Israel today. Yes, me dice que relacione lo que está pasando ahora en las noticias con lo que dice el mensaje. I was telling you some moments ago to Greg, we have a little conversation before the program. Les digo que tuve una pequeña conversación con Greg antes del programa, and I was explaining to him that today, early in the morning, we have some news regarding the assassination of a Palestine leader of Hamas. Hamas, I don't know how to say it in English. So, le estaba diciendo yo a Greg unos minutos antes de empezar el programa, hablamos por teléfono y yo le dije que me sorprendió el mensaje, toda vez que el día de hoy, por la mañana, se confirmó la muerte de un líder palestino de Hamas, the army. Yes? Yes. I would like to ask you what time the assassination took place. Well, it was early in the morning. I heard the news, 8 a.m. to 9 a.m. Mexico time. I don't know. Here I have the news saying that today was confirmed the selective attack in which Ahmed Jabari, that is the chief of the armed Hamas division, was killed, and it was a warning through the Israeli army, saying that is only the beginning of a military operation that is going to be the most ample one against Islamism and groups Islamism of Hamas and Jihad Islámica. So, it's something that is very big. Le estoy explicando que el día de hoy apareció la noticia entre 8 y 9 de la mañana y que en ella el ejército israelí confirma el ataque selectivo en el que murió Ahmed Jabari, que es el jefe brazo armado de Hamas, o de Hamas, como lo quieran decir, y advirtió que se trata del inicio de una operación militar que es la más amplia y grande contra grupos islamistas palestinos como Hamas o Hamas y contra el Yihad Islámica. So I think this is a very important news, because this guy was very important. He's one of the leaders of the army division of Hamas, and the army from Israel are declaring that this is an operation, a military operation that will promise to kill
people from these groups. So this is not an easy news. Okay, it's part of our news that are very violent, which could mean a war. Estoy diciéndole que esto pues no es algo sencillo, que es una noticia que complicada, toda vez que esta puede significar la guerra, puede significar una guerra, desde luego. I don't know your opinion. Yes, I have a very strong spiritual opinion regarding this matter. Dice que él tiene también una opinión espiritualmente hablando muy especial en relación, y profunda en relación a esto que está ocurriendo. So that is why for me it was very surprising to receive early in the morning your message, or the message of Our Lady through you, saying and talking to us, calling us to peace. Digo que por eso fue muy impresionante para mí leer este mensaje cuando yo acababa de saber la noticia y que este mensaje se refería a la paz. Yes, late yesterday afternoon or early evening before I knew this crisis, because this is the first time. Dice que hoy, ayer, un poquito en la noche y un poco más tarde, cuando ya era tarde. What happened to you? Yes, our lady told me. Nuestra madre le dijo to pray for peace before there is a war. Que rezáramos por la paz antes de que haya una guerra. So let me tell you something, Greg. The message says that we better pray before it's too late. El mensaje dice que recemos antes de que sea demasiado tarde. Yes, this is very powerful for me because Our Lady understands through the divine will of God. Okay, dice que para él esto fue muy fuerte porque nuestra madre entiende a través de la voluntad divina de Dios that as peace starts in the heart, also the hatred of war starts in the heart. Que tanto la paz como el odio y la guerra empiezan desde el corazón del hombre. And she's now calling us to peace. Y por eso ella nos está llamando a la paz. The possibility of war can take place for all souls throughout the world to pray. Por eso que la posibilidad de la guerra es algo factible y por eso nos pide a todas las almas en el mundo que recemos por la paz. Which is why she spoke so strongly. Y es por eso que ella habla tan fuertemente. And saying before it is too late. Diciendo antes de que sea demasiado tarde. At that moment that she gave me the message. En ese momento que ella me dio el mensaje, I had a vision of a war. Tuve una visión de la guerra. And I was very concerned and began to pray. Yo estuve muy preocupado y empecé a rezar. And then very early in the morning, as I sent it to you before I had an understanding of this crisis, she gave me the message. Y dice que muy temprano en la mañana, antes de que él entendiera el problema y la crisis que había en Medio Oriente, desde luego, se encontró muy preocupado al recibir este mensaje. Yes, the final part of the message. La parte final del mensaje. So we can continue with the message to relate it to this circumstance. Nosotros podemos entonces relacionarlo con esta circunstancia. I related immediately with this because you see, they inform to all the audience that is something that is already thought and programmed and done against these Palestine groups that are very violent. Le digo que yo desde el momento que vi el mensaje, lo relacioné con esta noticia porque se anunció como algo que se estaba haciendo de una manera programada, de una manera inteligente, de una manera pues controlada, pero para ir en contra de estos grupos palestinos que son sumamente violentos. So, Greg, why don't we go through the message? Let me tell our audience that I'm going to read the English and Spanish version, and we discuss paragraph by paragraph in order to make our audience to have both parts, English and Spanish.
Estoy diciendo que les voy a leer el inglés y el español al mismo tiempo y lo voy a hacer yo. Y la razón es que Greg no tiene su escrito en inglés en este momento, le estoy hablando su celular y por eso no lo tiene. Pero lo puedo hacer yo porque yo lo tengo desde la mañana. I'm saying our audience that I'm going to do the English and Spanish versions, the reading, because you don't have the English version with you at this precise moment, but I'm going to do it because I have it since the beginning in the morning, okay? And Cecilia, if you would like to read the first 3 or 4 paragraphs, yeah, we could discuss them. Okay. Here the message says, message from Our Lady of the Light. This is very important. Es un mensaje de Nuestra Señora de la Luz. Esto es muy importante. Mary says, my dear children. María nos dice, mis queridos y amados hijos. As I have spoken with love, all things are possible. With the hand of God, the hand of God's blessings, you may fulfill all things through love. Como ya les he dicho, con amor todas las cosas son posibles. Con la mano de Dios, la mano de las bendiciones de Dios, ustedes podrán realizar todas las cosas a través del amor. I am now calling to the solidarity of peace throughout the world, especially in those countries that are experiencing the extreme violence of war, of hatred, and inner social, political, and financial conflicts from the oppression of darkness. Yo ahora les estoy llamando a la solidaridad de la paz en todo el mundo, especialmente en aquellas naciones que experimentan la extrema violencia de la guerra, del odio y dentro de lo social, político y financiero, conflictos que vienen de la opresión y la oscuridad. Which is why, dear children, I am calling you to live in the light of peace. Es por eso, queridos hijos, que les estoy llamando a vivir la luz de la paz. Through peace, the peace of God's love that is a gift of faith, which begins with your hearts. Only hatred may stir the temptations of inner conflicts, manifesting in actions of civil unrest and violence towards your brothers and sisters, creating a lack of respect, a lack of hope, and a lack of courage to stand to the truth of what is God in God's love for one another. La traducción al español. La verdadera paz. La paz del amor de Dios, que es el don de la fe, que comienza dentro de sus corazones. Solo el odio incita las tentaciones de conflictos internos, manifestándose en acciones, disturbios sociales y violencia entre hermanos y hermanas, creando falta de respeto, falta de esperanza y falta de valor para permanecer en la verdad de lo que es bueno en el amor de Dios entre unos y otros. We are living in the last days when brother will turn against brother. Families will be divided. Hope will become despair if you do not turn your hearts to God, seeking the love of your Heavenly Father and the hope of the Holy Trinity to guide each one of your hearts in faith. Only love, through faith, can produce the fruits of peace in receiving the wisdom and counsel of the Holy Spirit to make decisions which will glorify God, not man, in fulfilling God's will. Just the last part I translate. Estamos viviendo en los últimos días en que un hermano se pondrá contra su hermano. Las familias serán divididas. La esperanza se convertirá en desesperación. Si ustedes no convierten sus corazones a Dios, buscando el amor de su Padre del Cielo y la esperanza de la Santísima Trinidad para guiar cada uno de sus corazones en la fe. Solamente el amor a través de la fe puede dar frutos de paz al recibir la sabiduría y el consejo del Espíritu Santo para la toma de decisiones que glorifiquen a Dios, no al hombre, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Do you want me to stop here, Greg? I think you can read the whole message, discuss the whole message.
again, because we listen to you very, very loudly, and we can distinguish the words. I believe that you could read the whole message, and then we can discuss it. Okay, so let's continue. Our Lady says, I am calling you to the solidarity of the faith through forgiveness, the forgiveness and mercy of my Son Jesus, in saying with Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Father, forgive us, and we forgive our brothers and sisters who have trespassed against us, for the glory of the light of peace, the glory of the light of love, that shall shine eternally and brilliantly through the Sacred Heart and faith of my Son Jesus. La traducción al español. Yo les estoy llamando a la solidaridad de la fe, mediante el perdón y la misericordia de mi Hijo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos y hermanas que nos han ofendido, por la gloria de la luz de la paz, la gloria de la luz del amor, que brillará eternamente con gran fulgor a través del Sagrado Corazón y la fe de mi Hijo Jesús. So Our Lady now says, we are living in the last days. We already translate that, okay? Yes, okay, we already. So, we read, I am calling you to the solidarity of the faith through forgiveness. That's right. Okay, yo les estoy llamando a la solidaridad de la fe mediante el perdón y la misericordia de mi Hijo Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos como también nosotros perdonamos a nuestros hermanos y hermanas que nos han ofendido, por la gloria de la luz de la paz, la gloria de la luz del amor que brillará eternamente con gran fulgor a través del Sagrado Corazón y la fe de mi Hijo Jesús. Lo que pasa es que se me saltó el párrafo, hermanos, disculpen ustedes. So she continuously saying, let your hearts be free from the bondage of despair, fear and hatred that leads to violence in a world in need of peace. Let your hearts be free to surrender your pride to God, in saying with Jesus, Father, not only my will but your will be done on earth as it is in heaven. Let your hearts sing of a new day of peace. Let each country that is divided be united in love, to stand together as brothers and sisters in hope, to speed the light of peace throughout the universe in a stand for love, the holy love of the cross. I, your mother, I am calling you to peace before it is too late. I am calling you to the conversion of the light of love, to rise in the glory of your faith each day, one by one, hope with hope, hand in hand, faith through love for the glory of God. Amen. So in Spanish says, dejen a sus corazones ser libres de las cadenas de la desesperanza y del odio que lleva la violencia en un mundo necesitado de paz. Permitan a sus corazones ser libres para rendir su orgullo a Dios diciendo, Padre, no mi voluntad sino la tuya, que sea en la tierra como en el cielo. Dejen que sus corazones entonen un canto nuevo por un día nuevo de paz. Dejen que cada nación que se encuentra dividida sea unida en el amor para permanecer juntos como hermanos y hermanas en la esperanza, para hacer llegar la luz de la paz por todo el universo en un estado de amor, amor santo de la cruz. Yo, su madre, les estoy llamando a la paz antes de que sea demasiado tarde. Yo les estoy llamando a la conversión de la luz del amor en la gloria de su fe cada día, uno por uno, esperanza por esperanza, mano con mano, fe a través del amor para la gloria de Dios. Amen. This is the final part of the message, Greg. Yes, I understood, Cecilia. So, as you see, Our Lady is, saying in many words that we have to work for the peace, surrendering this
despair, this hatred, these hearts without God. We have to surrender to God's will, to do His will. Le estoy diciendo que nosotros, la Virgen nos está llamando a que busquemos esa paz rindiéndonos a la voluntad de Dios, rindiéndonos para dejar de ser desesperados, para dejar de ser, de odiar, para dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad de Dios. Yes. This, and what you can do, Cecilia, if you have any questions, is that you could reference part of the message by reading it to reaffirm it. Yes. What I want to share is that this message is very important regarding the fate of humanity. Este mensaje, bueno, primero me dijo que si le quería hacer yo alguna pregunta que se le hiciera, pero que quería decirnos, independientemente de las preguntas, que este mensaje es muy importante para la humanidad. Because this message clearly defines mankind's responsibility. Porque este mensaje define la responsabilidad de la humanidad to live the will of God, to live the example of Christ through our faith. De vivir la voluntad de Dios y vivir el ejemplo de Jesucristo a través de la fe. So that we may live in the solidarity and peace of the faith. Así podamos vivir la solidaridad de la fe en la paz de la fe. That peace begins within our hearts. Porque la paz comienza en nuestros corazones. Through the love of God. A través del amor de Dios. Through the love of our faith to forgive one another. A través del amor de la fe para perdonarnos los unos a los otros. And not allowing the expressions of evil through our free will. Y no permitir que las expresiones de nuestra libre voluntad o nuestro libre albedrío manifestations of hatred through evil and oppression. Sean manifestaciones del odio y de la opresión del mal. To create wars. Para crear guerras. Because inner conflicts begin within our hearts. Porque lo más importante es que desde lo interior de nuestros corazones se inicia la guerra. We must live and align ourselves with the Spirit of God. Nosotros debemos vivir como alineándonos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. We align ourselves with the Spirit of God through walking the path of Christ. Nosotros nos alineamos y vamos por el camino que Dios nos traza cuando caminamos por el camino que Jesucristo nos mostró y nos enseñó. And what He taught us to live. Y que Él nos enseñó a vivir. And when we choose to live the expression of evil through our actions, y cuando nosotros queremos vivir el mal a través de la expresión de nuestras acciones, we choose to live the expression of hatred, queremos o escogemos vivir la expresión del odio, or lack of love, de la falta de amor, then we enter into a state of inner conflict. Entonces nos entramos en una especie de conflicto interior que se convierte en exterior, obviamente. Yes. That comes from inside to outside, que viene de adentro hacia afuera. Yes. So it is very important. Well, I this week I've been remembering all the messages of Our Lady through around the world. And I see that Our Lady, since the very beginning of her messages all around the world, she's asking us, calling us for peace through praying and fasting. Yo estuve repasando los mensajes de la Virgen en todo el mundo y me di cuenta que efectivamente la Virgen, desde que empezaron las apariciones marianas y empezamos a entender lo que significan las apariciones marianas, ella nos ha invitado a la paz a través de la oración y el ayuno. Yes. So we have done and asked our audience to come with us and accompany us in these fasting days on Wednesday and Fridays, Gregory. And if you want to be
with us in Radio Kronos, with all the community of Radio Kronos, fasting and praying for the peace, you will be welcome. Digo que nosotros hemos hecho esta invitación a toda nuestra audiencia para ayunar y orar los miércoles y los viernes en favor de la paz, y que le hacemos extensiva esta invitación para que se una a la comunidad de Radio Kronos. This message Este mensaje is being expressed ha sido expresado within the country of Mexico dentro de México for all countries throughout the world, y para todas las naciones del mundo, because we as a people, porque nosotros somos su gente, we as a country, nosotros somos su nación, su pueblo. we as all countries throughout the world have responsibility to create peace. Porque es responsabilidad de todos los países y pueblos del mundo y de todas las gentes crear la paz And to live in the true spirit of God's will. y vivir en el espíritu de la paz a través de nuestra voluntad. Yes, the light of the message, the light of the heart of the Immaculate, La luz del mensaje y de la luz en el Inmaculado Corazón de María, aquí en este mensaje, is manifesting itself through this country, está manifestándose a través de esta nación de México, that calling all souls llamando a todas las almas to the solidarity of the peace of the faith, a la solidaridad de la paz de la fe, and rejecting crime, y para que rechacemos el crimen and rejecting wars, y rechacemos la guerra and accepting to surrender our hearts to the love of God. y aceptemos rendir nuestros corazones a Dios, a la voluntad de Dios, To live with great peace. para vivir en gran paz. Amen. Amen. So we are, well, what we are doing is correct. Just asking all our audience to be with us, join us in continuously praying our rosaries, for example, and fasting the more we can, so we stop the war. Digo que entonces es correcto lo que nosotros hemos hecho a través de nuestra audiencia, invitarlos a rezar, a orar y sobre todo el rezo del Santo Rosario y a vivir el ayuno lo más que podamos para detener la guerra. Yes, we have a responsibility to the gift of God's love. Porque somos responsables del don del amor de Dios. To stand against the light, to stand against the darkness. Para permanecer en la luz en contra de la oscuridad. And the tyranny of oppression. Y en contra de la tiranía y la opresión. Yes, the tyranny of oppression that creates wars. Que la tiranía de la opresión es la que crea las guerras. Could you explain more? The oppression that creates crime. Es la opresión la que crea los crímenes. Could you explain us what do you think is the tyranny of the oppression? ¿Qué tú piensas que es la tiranía de la opresión? The tyranny of oppression is anything that prevents us from living freely. Esto es todo aquello que nos previene o nos impide vivir libremente. In the joy and the liberation of God's will. En el gozo y en la liberación de la voluntad de Dios. Yes, the tyranny of political oppression. La tiranía de la opresión política. The tyranny of social and material oppression. La tiranía of what again? Of social and political and. Okay, and financial. La tiranía de la opresión social, política y financiera. Yes, we have a responsibility. Tenemos una responsabilidad. To live freely. Para vivir libremente. In the justice. En la justicia. And in the truth. En la verdad. Of the light to the human race. En la luz de la raza humana. So that we can live in peace. Para que así podamos vivir en paz. So this message is an important call. It's very important. Así que este mensaje es un importante llamado. Es muy importante. Yes, it's extremely important, and I felt it when I received it. Eso fue muy importante y muy fuerte cuando yo lo recibí. So we have the warning.
The message is a warning, but a message of hope. Este mensaje es una advertencia to the message of the Pope. And it is a warning, but a message of peace and hope. Perdónenme, es un mensaje de advertencia, de paz y de esperanza. Yes. So we have to work very hard for that. Could you give us some expressions on how we can help Our Lady for building peace between each other? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo podemos vivir la paz entre nosotros, entre nuestros hermanos? Through her word and asking us to pray. A través de nuestra palabra, pidiéndonos unos a los otros que oremos. To pray for peace with our hearts. Que recemos por la paz en nuestros corazones o a través de nuestros corazones. And the conversion of mankind to live in the light of God's love. Por la conversión, recemos por la conversión para que vive en la luz de la paz y en el amor de Dios. She is definitively saying in this message that wars will proliferate if we choose not to live in peace. Entonces la Virgen lo que está diciendo aquí es que las guerras van a empezar a proliferar y a multiplicarse si nosotros no queremos vivir la palabra de Dios, no queremos vivir esa paz a través de nuestros corazones como ella nos lo pide. So we have a responsibility to stand in faith. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de permanecer en la fe, para permanecer en la fe. Even in the smallest aún en el lugar más pequeño, aún en el más precario y pequeño forma de vida. Para vivir en la simplicidad del milagro de la vida, de la fe, cada día. Yes. So we don't have to do many things. We have to stand in faith, praying and fasting and doing sacrifices, going to the Holy Communion, to the Eucharist, to the confession, and loving each other and forgiving each other. Realmente no es muy difícil. Lo único que nos está pidiendo la Virgen es hacer oración, hacer sacrificio, asistir a la Eucaristía, ayunar, confesarnos, rezar los unos por los otros y ayudarnos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. Our Lady said, with love. She opened the message and saying, ella dice que cuando, o sea, que con amor, porque así abre ella el mensaje. With love all things are possible. Con el amor todas las cosas son posibles. She said in her first words, as I have spoken. Y ella dice, como yo les he dicho. She's reminding us. Nos está recordando, o sea que ya no es la primera vez que nos lo dice. It's not the first time she's saying. She has already said many times. Ella nos lo ha dicho muchas veces. This is not a casual reminder. It is an affirmative reminder. Este no es un recordatorio casual, sino es un permanente recordatorio importante. So we have to humanity to live in peace and in freedom. Porque ella quiere que la humanidad viva en la paz y en la libertad. Yes. So we invite our audience to gather us in this campaign of peace. Entonces le vamos a pedir a nuestra audiencia que se una a nosotros en esta campaña de paz, this campaign of peace, doing the rosary every day and fasting on Wednesdays and Fridays with us 24 hours. You can do it with water and bread or only with water, 24 hours. Estamos uniéndonos a esta campaña que la Virgen nos está pidiendo a través de rezar todos los días el Santo Rosario y también haciendo ayuno los miércoles y los viernes a pan y agua o solamente agua 24 horas. So we also let me ask and tell our audience we are trying to prepare for you Skype transmission
praying the rosary, so we can gather all of us praying the rosary for the peace of the world. Le estoy diciendo a Greg que estamos preparando también y a nuestra audiencia un rosario a través de Skype, en donde invitemos a todos a unirse con nosotros en este rosario en favor de la paz del mundo. That the United States, Ya que unidos en la fe, that the United States is a democratic nation of peace. is a democratic what? The United States is a democratic nation of peace. Que la unión de la fe es la unión democrática de las naciones en paz. O sea, está haciendo un comparativo entre la unidad de la fe con la verdadera democracia de la fe, que se entienda. O sea, la verdadera libertad, la verdadera realización de las naciones está en la paz, y solo se logra a través de esa solidaridad en la fe que él nos ha explicado. With all of our weaknesses as a country, Con todas nuestras debilidades como naciones en cada país, we seek to proliferate tenemos que buscar proliferar peace within our country. la paz en nuestras naciones. We are all seeking to live in peace. Nosotros todos estamos llamados a buscar esa paz. But if we choose the hatred of war, Pero si nosotros escogemos el odio de la guerra, when any country chooses to enter into war, even my country, si cualquier nación decide entrar a la guerra, incluso Estados Unidos, we cannot live in a state of peace. no podemos vivir un estado de paz. So we better pray. Así que mejor rezamos. We pray and fast. Rezamos y hacemos ayuno. We have to invite all the audience to pray for these purposes, and use this message as an instrument for making our hearts be changed. Que usemos a través de la oración y del ayuno y en la lectura de este mensaje, lo utilicemos como un instrumento para poder cambiar nuestra vida y cambiarla a una vida como la que nos pide la Virgen, haciendo la voluntad de Dios, doing God's will. Okay, so do you want to say something to say goodbye to our audience before we saying goodbye? ¿Quieres decir algo antes de que nos despidamos de la audiencia? No, the message is a solidarity. El mensaje nos habla de la solidaridad, Calling us to peace to prevent wars. llamándonos a la paz para prevenir las guerras. It is a message of peace calling us to live in faith. Es un mensaje de paz para llamarnos a vivir la paz de la fe, Free from political oppression. Libres de la opresión política, Free from financial oppression and social, libres de las presiones financieras y económicas, because God is love, and in God porque Dios es amor, y en Dios we are free. nosotros somos verdaderamente libres. Yes, that in my country, Aquí en mi nación we do not struggle with inner conflicts as they do in the Middle East. no tenemos esa situación de conflicto como la tienen en el Medio Oriente, And we must not take this for granted. y no lo tenemos que tomar como algo que ya se nos dio muy fácil, ¿no? O sea, que ya no nos lo merecemos. When we're receiving God's blessings, we must use them responsibly. Cuando recibimos las bendiciones de Dios, tenemos que usarlas responsablemente. And that's why Our Lady is calling us to the prayer. Por eso la Virgen nos está llamando a la oración. So prayer means the answer of Our Lady. Prayer is the answer. Así que la oración es la respuesta a Nuestra Señora, es la respuesta a su mensaje, es la respuesta responsable, es the responsible answer to the gifts we have received. To pray with the sincere intentions of love through our faith. Que recemos con una intención sincera de fe.
to live in the glory of the light. Para vivir en la gloria de la luz. So this is very important. So we finish with this message, and we thank you very much for being with us, Greg. We know that you are in a hurry. Thank you for having speak with us before the program. So we thank you in advance for all your kindness, and thank you to all our audience for being with us in this response or in response of Our Lady's call to live in peace through prayer, through sacrifice, and through fasting especially, and through forgiving our brothers and sisters as a way of acting in a very responsible way, answering this message. Les digo que le agradezco mucho a Greg que haya estado con nosotros. Sé que está en prisa, ya habló con nosotros antes de iniciarse el programa. Se lo agradecemos de verdad, y que nos damos cuenta que tenemos que contestar a nuestra madre y darle una respuesta para luchar por la paz a través de la oración, a través del ayuno, a través del sacrificio, a través de la práctica de los sacramentos, desde luego, y a través de perdonarnos los unos a los otros. Thank you very much, Greg, for being with us in Mary's Heart, one emission again of this wonderful program in which Our Lady give us her heart to create in us the new creation, the creation without sin. Te agradecemos estar con nosotros y también trayendo los mensajes de nuestra madre, en donde ella nos forma y nos enseña a ser la nueva creación, la creación de Dios sin pecado. Thank you very much, Greg. Thank you, Cecilia. God bless all the listeners. Gracias, y que Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Thank you very much to us. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Promesa hecha por la Santísima Virgen. Descubre cómo triunfar con María en la segunda venida de su Hijo. Mary's Heart, el corazón de María. Escucha a Gregory Kerr todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.